Bueno, pues Elena Alameda Jackson nos va a hablar de las PAS en consulta psicológica. Y es que Elena, desde joven, supo que quería dedicarse a la psicología. Ella es licenciada en Psicología Clínica y de la Salud, psicooncóloga, terapeuta transpersonal y PAS. Elena ejerce al 100% online desde hace más de 11 años. Y al ser PAS, nos cuenta que ha pasado gran parte de su vida sin comprender muchas de las necesidades que tenía, y cuando descubrió que era PAS, las cosas empezaron a cambiar. Entonces a Elena le encanta acompañar a otras PAS en su propio conocimiento para que aprendan a reforzar sus fortalezas y a abrazar sus vulnerabilidades. Tienes la palabra, Elena. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuela, y muchas gracias a todos por estar aquí. Y yo quiero, bueno, mostraros un poquito, ¿no?, cómo es esto de las personas altamente sensibles que llegan a la consulta psicológica. La verdad es que las PAS tenemos un recorrido desde que somos pequeños, ¿no? En realidad no empieza cuando somos adultos, sino que venimos siendo niños altamente sensibles, aunque muchos de nosotros tampoco lo sabemos. De modo que aquí hay un recorrido interesante de las PAS antes de reconocernos como tal. En general, el sentir habitual, ¿no?, de las personas altamente sensibles desde nuestra infancia, pues es un poco lo que aquí os muestro, ¿no? Nos sentimos diferentes de los demás, nos solemos sentir raros, tal vez porque todo, bueno, nos afecta de una manera distinta, tal vez porque somos un poquitín más profundos, ¿no? Nos gusta más la reflexión. Luego está esa parte de sentir mucho más nuestras emociones. Es verdad que aquí no podemos también a veces reconocer cómo siente las emociones otra persona, pero en general tenemos esa sensación de que nos inundan las emociones. Y creo que aquí es donde tenemos muchísimo que hacer también, ¿no?, en terapia, porque se trata no solamente de saber conectar adecuadamente con las emociones, sino también de poder regularlas. Y creo también que es importante porque es algo que nos solemos encontrar, ¿no? A pesar de ser altamente sensibles, de tener esas emociones intensas, muchísimas personas empiezan a desarrollar una especie de caparazón emocional o armadura emocional, como yo también la llamo, precisamente para intentar protegernos, ¿no?, de este mundo que parece demasiado ruidoso, que nos sobrepasa, ¿no?, realmente. Y luego tenemos esa gran característica de la empatía, ¿no? Siempre hemos estado, bueno, aceptando, ¿no?, a los demás tal y como son. Siempre hemos tenido un poquito esa sensación de querer ayudar a los demás, de comprender a los demás a un nivel que probablemente otras personas no suelen tener. Y este es otro tema importantísimo, ¿no?, por el que suelen venir muchísimas PAS a consulta, porque Elena, debemos... te voy a interrumpir un segundo porque no la estamos viendo pasar la presentación. ¿No? Estamos en la primera, solamente en la primera. Vale, qué raro. A ver, Y es mucho más interesante y más visual que podamos Sí. seguirte. Gracias. Está Ahora las PAS sí. antes de reconocerse, ¿no? ¿Ahí sí? Sí. Vale. Bueno, estábamos en el segundo punto, ¿no?, en sentir más nuestras emociones y las de los demás. También esa parte de la sobrecarga de estimulación, ¿no?, que solemos estar angustiados por los sonidos, los olores, las luces intensas, fuertes. Claro, esto limita en cierta medida, ¿no?, un poquito la vida social que podemos hacer o incluso los hobbies que tenemos, ¿no? Tenemos unos intereses un poquitín diferentes respecto de otras personas. Como otra de las compañeras ha comentado, las PAS pensamos mucho, a veces demasiado, ¿no? Tenemos ese pensamiento además profundo, muy analítico, muy de bajar al detalle, que es súper interesante, pero el problema está en que al final nos terminamos agobiando, ¿no?, dentro de tanto pensamiento y tan profundo. ¿Y qué ocurre normalmente? Que nos quedamos ahí enredados. Por lo tanto, este también suele ser una de las razones, ¿no?, por las que las personas altamente sensibles llegan a la consulta psicológica. Gran parte también, o yo diría todas las PAS, tenemos una creatividad y una imaginación maravillosas que tenemos que aprender a canalizar. Y esto es importante porque debemos encontrar, ¿no?, esa habilidad, eso que se nos da mejor y que nos ayuda precisamente a poder sacar esa creatividad interna. En mi caso siempre ha sido la escritura desde que era pequeña, pero hay gente que es el dibujo o pueden ser las manualidades. Se trata de encontrar, ¿no?, una habilidad, una actividad que nos permita también sacar esa parte tan importante de la creatividad. Todas las PAS diría que intentamos encajar, pero sentimos que no lo vamos a conseguir del todo o que nos cuesta más que a los demás y en general la sensación es que nos sentimos muy incomprendidos. ¿Qué ocurre cuando ya llegamos al psicólogo, ¿no?, cuando las personas altamente sensibles nos decidimos a ir al psicólogo? Pues en principio hay pacientes que pueden llegar ya sabiendo que son PAS y otros pacientes que vienen pues por exceso de rumiaciones, por ansiedad,
por otra sintomatología y es dentro de la terapia donde descubren su rasgo de alta sensibilidad. Y creo que hay una parte importante porque no es lo mismo que un psicólogo conozca el rasgo PAS que no lo conozca, porque la terapia va a ser muy distinta. El psicólogo que no conoce el rasgo PAS, lógicamente hay cosas que no le va a dar importancia, que lo va a asociar a otras cuestiones, ¿no? Como la ansiedad o la gestión emocional, y entonces siempre va a faltar un poquito, ¿no? Esa parte de trabajar específicamente en el rasgo de la alta sensibilidad. De hecho, muchos profesionales hoy en día todavía creen que el rasgo de la alta sensibilidad no existe, que no hay pruebas científicas o incluso que es algo más espiritual. Por lo tanto, incluso aunque un paciente, y esto me ha ocurrido de tener pacientes que han acudido a otros psicólogos antes y que le hayan dicho, no, eso no existe. Claro, también eso nos deja y le deja al paciente con una sensación de incomprensión profunda. ¿Qué ocurre cuando el psicólogo sí que conoce el rasgo PAS? Bueno, que además somos altamente sensibles, vamos a conectar de una manera mucho más profunda con el paciente, vamos a comprender casi de manera automática, ¿no?, muchos de sus procesos. Esto requiere también el que la otra persona se abra, por supuesto, pero bueno, va a requerir de su parte a lo mejor menos explicaciones que si se lo explica a una persona que no sabe qué es el rasgo o cómo se presenta. Creo que la clave está en la evaluación. Yo lo primero que hago en una primera entrevista, ¿no?, cuando tengo un paciente, bueno, es la típica entrevista inicial con varias preguntas y cuando empiezo a observar que tal vez podría tener el rasgo de la alta sensibilidad, bueno, profundizo un poquitín preguntando cosas, ¿no?, de esos 4 pilares que nos diferencian a las PAS y luego lo que hago es mandarles el enlace de PAS España, del test, además me gusta que sea el grande, el extendido, y una vez que lo hacen, les digo que me indiquen un poquito el porcentaje que han tenido. Con esto ya tenemos cubierta la evaluación y esto nos va a ayudar muchísimo de cara también a toda esta parte de trabajar los temas concretos que necesita esa persona. Y para mí, la clave de todo esto, también las compañeras lo han dicho, es el autoconocimiento. Las PAS tenemos muchísima curiosidad, nos encanta indagar, nos encanta comprender las cosas y comprendernos a nosotros mismos y a este rasgo creo que es fundamental. ¿Qué ocurre ya una vez que las PAS están en el psicólogo, ¿no? ¿Cuáles son sus reacciones? Bueno, normalmente es basado en la experiencia, ¿eh? En mi experiencia profesional, cuando comunicas a una persona que tal vez es altamente sensible o incluso ya lo confirma la puntuación del test, pues una de las primeras reacciones de esa persona suele ser alivio profundo. Y es un alivio que a veces sale en forma de llanto, ¿no?, de lágrimas, de liberación y también por sentirse al fin comprendidos, por saber que no están locos, que no se están inventando nada y que todo lo que sienten tiene una razón, ¿no?, y una razón muy clara. Además, creo que la gran ventaja, ¿no?, de la terapia es que nos puede reconectar también con todas las habilidades que nos provoca, ¿no?, que nos va a aportar la alta sensibilidad. Y sobre todo a desarrollar nuestro potencial, porque creo que tenemos un potencial maravilloso, porque somos muy emocionales, muy creativos, pero también racionales, y eso mezclado, ¿no?, en la medida perfecta, pues va a conseguir que también podemos desarrollar todo nuestro potencial. Básicamente, en terapia creo que las personas altamente sensibles nos vamos a conocer, vamos a dar sentido ya no solamente a lo que nos está ocurriendo ahora, que es importante, sino sobre todo lo que nos ha pasado desde la infancia. Y eso fue algo que me ocurrió a mí, ¿no? Cuando comprendí que era PAS, empecé a reinterpretar muchas de las cosas que me habían contado, ¿no?, o de cosas que yo recordaba cuando era pequeña. Y este punto también es importante, porque esto nos ayuda también a dejar de sentirnos ese bicho raro. Como os pongo ahí, a las PAS, la terapia psicológica nos va a ayudar a florecer. ¿Qué ocurre cuando las PAS nos empezamos a conocer? Pues básicamente podemos empezar a vivir desde nuestro verdadero ser. Y eso lo vamos a conseguir a través de estos puntos. Creo que lo primero es aprendiendo no solamente a conectar con nuestras emociones, que eso es importantísimo, y que muchas veces hacemos ahí, ¿no?, ese caparazón para evitar sentir tan intensamente, pero sobre todo aprender a regular las emociones, porque tenemos un trabajo de regulación emocional diario constante que tenemos que hacer. Después también conectar con la empatía, porque es una actitud vital, ¿no?, creo maravillosa, pero tenemos también que aprender a poner límites, cuándo puedo ayudar y cuándo tengo que parar.
También esa parte, ¿no?, de reponer la energía desgastada. Siempre que estemos relacionándonos con otras personas, las PAS nos vamos a ir sobrecargando poquito a poco, a veces no tan poquito a poco, y tenemos que aprender cuál es nuestro límite, cuándo necesitamos salir de ese entorno para irnos a otro entorno más calmado y recuperarnos. Por ejemplo, acudiendo a la naturaleza. Creo que es fundamental que cada persona pueda averiguar cuáles son sus actividades, sus maneras de reconectar y, sobre todo, de equilibrarse energéticamente. Para mí, la naturaleza es, yo creo, el mejor recurso. La escritura también. Esos momentos de soledad, de aislamiento, de estar tranquila, ¿no?, escuchar música. Por ejemplo, también creo, sobre todo cuando tenemos esa audición, ¿no?, como ampliada, la música nos puede equilibrar muchísimo. Por lo tanto, también la terapia puede ser un proceso de exploración, ¿no?, de todas esas actividades que nos pueden ayudar precisamente a regularnos mejor. Como decía, disfrutar de la soledad que nos conecta realmente con quienes somos y, sobre todo, y creo que esto es lo principal, aceptarnos y querernos tal y como somos. Las personas altamente sensibles pueden venir a terapia con una sensación de rechazo interna súper grande. Y es muy importante enseñar que no tienen nada de malo, que es maravilloso su rasgo y que pueden ser tal y como son. Pero eso sí, para aceptarnos, antes tenemos que conocernos. Y eso me parece también la clave, ¿no?, de la terapia. Creo que así es como pasamos de ser orugas a ser mariposas, a poder disfrutar de todas nuestras habilidades y ya no solamente de vivir la vida, ¿no?, de esta manera única, sino también compartirla con los demás. Y ya por último, a mí me parece súper importante este punto, ¿no?, de la divulgación de toda esta información, porque es verdad que en general, la divulgación, ¿no?, sobre temas de psicología de la mente está muy de moda, además, y tenemos muchas plataformas desde las que hacerlas, pero del rasgo de la alta sensibilidad es súper importante, porque hay una sobreinformación, a veces hay información que no es todo lo específica que se debería, y bueno, creo que también los profesionales tenemos esta responsabilidad y casi el deber, ¿no?, de compartir lo que vamos aprendiendo y todo lo que tiene que ver con el rasgo de la alta sensibilidad es súper importante. En mi caso, pues bueno, voy a divulgar tanto en terapia como en mi blog, también en mis redes sociales, a través de webinars y también incluso a través de las newsletters que tengo por email. Y aquí, específicamente en las newsletters y bueno, también en mi blog, lo que hago es hablar de mí, de experiencias que he tenido, de dificultades que tengo como PAS y de qué hago para regularme. Y creo que esa es la clave también, compartir nuestra experiencia. No tenemos que saberlo todo, es imposible. Estamos cada uno de nosotros, ¿no?, en este proceso de autoconocimiento y poder compartir todo esto creo que es fundamental. Y como os decía, además, creo que ser un profesional también de la alta sensibilidad certificado pues es esencial, ¿no?, en el fondo para generar esta confianza en nuestra audiencia. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Os dejo por aquí mi página web, mi correo electrónico y os invito a mis redes sociales en Instagram, en Facebook y también en LinkedIn. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Elena.